Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Laboratorio de Comunicación Política, este espacio en donde vamos a discutir una serie de temas vinculados a este apasionante mundo de la comunicación política. Mi nombre es Renzo Macei y los acompañaré en los siguientes minutos con un tema que realmente va a ser muy interesante y que tiene que ver con este cambio de la campaña electoral a una campaña de gobierno. Así que bienvenidos a Laboratorio de Comunicación Política. Bien, y en el episodio de hoy, como les había adelantado, vamos a tratar este concepto que los especialistas denominan la campaña permanente. ¿De qué se trata la campaña permanente? Tiene que haber una continuidad entre lo que significa la campaña electoral y el gobierno de turno. Muchas veces surge este concepto de borrón y cuenta nueva cuando uno llega al gobierno. Pues vamos a hablar de esto con un gran amigo y consultor político y corporativo, a quien le doy la bienvenida, Rubén Cano. ¿Cómo estás, Rubén? Hola Renzo, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y cuéntame, ¿qué entiendes de este concepto de campaña permanente para aterrizarlo y empezar a discutirlo, ¿no? Digamos que uno tiene que partir del concepto de que la comunicación electoral es parte de un gran mar que se llama comunicación política, ¿no? La comunicación política es una especie de acción permanente, holística, continua, ¿no? Entonces, no es que uno empiece en la campaña electoral haciendo comunicación política, termina la campaña y terminó de hacerlo, ¿no? Eso no existe en la realidad. En verdad, lo que uno hace cuando hace campaña electoral, que es hacer comunicación política principalmente, Sí. Uno establece una estrategia en donde la esencia o el kit fundamental de la campaña electoral es la promesa, ¿no? Exacto. Entonces uno dice, bueno, cuando esté en gobierno voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Y uno promete un montón de cosas. Exacto. Entonces, cuando uno llega a gobierno, más allá de que las circunstancias son completamente distintas, Por ¿no? supuesto. Cuando uno es un actor electoral, uno no tiene el único marco que regula tu accionar es el marco de las normas vinculadas a las normas electorales, como un actor Que electoral. están bien claramente establecidas. Está, Gracias. exactamente. Pero cuando uno entra a gobierno, el marco ya es el marco regulatorio del funcionario público. Entonces ya es Claro. otro paradigma, es otro mundo y las reglas son completamente distintas. Ahora, ¿cómo logras tú entonces hacer campaña permanente? Sí, ¿no? cómo enganchar entre un momento y otro, ¿no? Ya, eso deviene mucho de la estrategia de comunicación electoral que definas, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno define una estrategia de comunicación electoral, y de ahí te voy a contar un ejemplo bastante claro, Sí. lo que tú tienes que lograr es que la promesa se convierta en una política pública cuando estés en Claro, gobierno. claro. Entonces, tú cuando haces una campaña electoral bien hecha, tú lo que tienes que es establecer tu estrategia de comunicación electoral, incluso considerando que si ganas, esa promesa se tiene que convertir en política pública cuando Exacto. tú estás en gobierno. Entonces, Exacto. la estrategia de campaña electoral no la puedes pensar solo como campaña electoral, porque además estarías pensando solo en un marco de un periodo de tiempo en el que no estás considerando ganar, porque si consideras ganar una campaña electoral, tienes que pensar también cómo vas a ejercer el poder cuando entres a gobierno, ¿no? Ahora, lo que tú dices es muy interesante, porque es cómo convertir una promesa electoral en una política pública. Exacto. Y en una campaña electoral, solamente hablando de un candidato, no estamos hablando de todos los que se presentan, sobre Sí, todo en el Perú. ahora son Ya más de 40, ya superaron los 40. Sí, y ya. si no es más, ¿no? Si no, Sí. no es mucho más. Tantas promesas provienen de un candidato. O sea, Sí, sí. no estamos hablando de 3 o 5 promesas que pueden convertirse fácilmente en 5 políticas públicas, ¿no? O adaptarse a las que ya existen.
pero hay un vendaval de promesas, ¿no? Entonces, ¿cómo canalizamos ese vendaval de promesas en políticas públicas, ¿no? Sí, mira, cuando uno hace una campaña electoral, se habla mucho, pues, del plan de gobierno, Sí, ¿no? claro. Que está escrito. Que lo Aparte que escriben, es un requisito, es un además. requisito, Sí, claro, pero lo usan de manera retórica, el plan de sí, gobierno. sí, Hay sí. algunos planes de gobiernos que son 10 páginas y hay unos que son 100 páginas, Sí, ¿no? Pero el plan de gobierno, en verdad, lo que plantea por su naturaleza esencial, es decir, de manera estricta, un plan de gobierno como debe ser, tiene que plantearte, oye, mira, este es el plan que yo tengo para ver cómo yo ejerzo el poder ujú, planteando propuestas de política pública que resuelvan problemas ujú, reales del ciudadano, ¿no? sí, Ahora, ¿cómo tú conviertes eso en comunicación electoral o lo que llaman también algunos marketing electoral sí, para poder convencer a la gente y ganar elecciones? Ya eso parte pues de el experto que tengas al costado que te esté ayudando pues exacto. en la campaña, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, yo tengo un ejemplo bastante claro de Vayamos cómo a ver. conviertes tú una propuesta de promesa electoral en política pública, ¿no? Como tú te acordarás, pues yo en algún momento trabajé en una campaña electoral en Sí, el 2011, una de las campañas electorales donde trabajé, en las que me inicié, digamos, compleja, ¿no? compleja, pero muy enriquecedora, Sí, por ¿no? supuesto. Muy enriquecedora. Como te acordarás, en esa contienda, sobre todo en la segunda vuelta, participaron Ollanta Humala y tenía como contraparte a Keiko Fujimori, Sí, pues, ¿no? Y en esa pugna de segunda vuelta, con Luis Fabre, que es el que dirigía la campaña de Humala, se estableció una propuesta de eh, la frase o la narrativa, el eslogan que compilaba, digamos, toda la esencia de la campaña Humala era crecimiento económico con inclusión social. correcto, ¿Te acordarás? correcto. Ahora, el crecimiento económico en un país como el Perú tiene bases muy sólidas. Entonces, el que te prometa crecimiento económico no las va a tener muy difíciles cuando llegue al gobierno, porque si te encuentras con un Velarde va a ser más fácil Va a ser. todavía, ¿no? Así es. Y digamos, es algo, una frase ya reiterativa, Reiterativa. un Entonces, cliché, se podría es un decir, ¿no? cliché porque además desde Fujimori en adelante, más allá de si seas pro o anti-fujimorista, Fujimori estableció una institución principalmente económica, Y ¿no? hemos sido un país en crecimiento, así es. Más allá del componente político o Sí, social, que ya puede ser muy claro. criticable, Con lo sus económico, baches, complicaciones, pero y crecimiento. incluso Así es. con el tema de Vladimir, Correcto. la institucionalidad económica no se puede negar. Sí, Pero cuando tú hablas de inclusión social como concepto, sí, para que eso se alinee con una institucionalidad vinculada a política social, ¿no? Es más complejo, ¿no? claro. Entonces, lo interesante es que Fabre ya había trabajado campañas electorales Ujú. con Lula, ¿no? Sí, Él sí. ya lo había hecho ganar a Lula varias veces. Y ya venía trabajando, creo que en ese momento ya estaba trabajando más de 5 campañas electorales con Lula allá, y te imaginas el expertise. Además, Claro. Brasil, pues al ser, en ese momento creo que era la sexta economía del mundo, Sí. ya te imaginas el nivel, digamos, de las estrategias que planteaba. Allí en Brasil funcionó muy bien el tema de Bolsa Familia, que fue una política que usaron en campaña y que la implementaron en gobierno. Claro, llevó mucho en su campaña este nombre de Hambre Cero, que lo Hambre convirtió en cero. programa político, programa de gobierno, Exactamente. política pública finalmente, ¿no? Exactamente. Entonces, él trae esa idea que es un modelo. Tú sabes que en este negocio, pues, tampoco no tienes que estar inventando la pólvora, No, porque claro. todo es tan frenético que, oye, si ya esto me funcionó, lo tropicalizo acá y Todo veo se cómo comparte. funciona. Así Y es. eso es lo más eficiente, creo, ¿no? Sí. Finalmente. Entonces, él traslapó esa estrategia y creó en campaña lo que eran los programas sociales, ¿no? Ujú. Beca 18, Pensión 65, Sí. Caliwarma, etcétera, etcétera. Ahora, eso los propuso, además de otras políticas, ¿no? El gas a 12 Claro, soles, claro, sí me acuerdo. etcétera, etcétera. Entonces, empaquetó toda esa política social, esos programas sociales los empaquetó y los marketeó en una campaña electoral bastante sólida, bastante inteligente. Si tú te das cuenta, en la primera vuelta y en la campaña del anterior, cuando él se enfrentó a Alan García en segunda, cuando él tenía el polo rojo, Ya el perdió, famoso sí. polo rojo, ¿te Sí, acuerdas? sí. Ya bueno, en esta campaña estratégicamente además, él lo que hizo al inicio fue primero tener un discurso muy duro que Ujú. llamó, pues, convocó y movilizó a las masas del sur andino, ¿no?
¿no? Y después fue ablandando el discurso tanto que a poco tiempo de llegar a la segunda vuelta y al proceso electoral, firmó pues este acuerdo que con Vargas Llosa, Sí, en San claro, Marcos, en la ¿no? casona de San Marcos. En la casona de Muy San Marcos. representativo. Y bajó un poco el tono, pero esa estrategia fue interesante. ¿Por qué? Porque frente a Fujimori, el surandino, por más que tú digas, oye, me has ablandado el discurso, ya no quiero necesariamente votar por ti, tienes al frente a Fujimori, entonces ya estaban enganchados, ya Claro. era bien difícil que el surandino deje de votar y apoyar a Ollanta en una situación, en una coyuntura como esa. Y Entonces, siempre es bueno comenzar por lo más duro, es que bueno, eran los del sur. siempre es mejor, Claro, ¿no? Porque de convencerlos y todo de eso. alguna manera no solo todo está en comunicación también, entenderás que hay un trabajo político también de bases, ¿no? Sí. Pero de todas maneras esta estrategia funcionó y a nivel de comunicación política, ya volviendo al tema, él empaquetó los programas sociales y además se establecieron spots bastante potentes, muy creativos, Correcto. muy minimalistas, te diré, ¿no? Él ponía a un niño con un mototaxi al costado y el niño daba su speech y de esa manera sensibilizaba, pero tenía claramente qué actores eran los que movilizaban a la sociedad, en términos de política social. Sí, claro. Cuando entra gobierno Humala, te das cuenta que lo primero que hace en sus primeros de 3 a 6 meses, él crea un ministerio. Claro, el MIDIS. Exacto. Crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y agarra todos los programas que planteó en campaña y los mete en el ministerio. Entonces, en teoría de comunicación política, entenderás, y en teoría de esto de la campaña permanente, este es un ejemplo clarísimo que en donde coincide la teoría con la realidad, la teoría con la práctica. Por eso yo siempre digo que la campaña de Humala, en la que yo tuve suerte de estar, porque digo suerte porque, como te digo, para mí fue muy enriquecedora trabajar además con Fabre, que era un experto que venía de otro lado, a mí me parece quizás la campaña perfecta, ¿no? En términos de, oye, la teoría dice que hagas esto y cuando lo haces funciona, ¿no? O sea, porque no necesariamente pasa en las demás. Yo he estado en otras campañas electorales en donde, claro, tú dices lo que dice el libro y la teoría y a veces la realidad cambia las cosas. A veces ocurre eso. Entonces, acá me parece que es un ejemplo claro de que se hizo una campaña tan perfecta en el sentido de comunicación política que lo que te dicen los cánones lo hicieron y funcionó. Y tal vez si tú haces una encuesta de qué es lo que más recuerdan de ese gobierno, saldría como resultado el tema de los programas sociales. Exactamente, ¿no? Y te diré que es importante, o sea, estamos hablando de que los fundadores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social eran economistas renombrados. Claro. Estaba Trivelli, que es la fundadora prácticamente de este ministerio y de esta política pública. Y tú sabes pues que en política se conoce pues que hay de alguna manera posiciones encontradas, ¿no? Los muy liberales de derecha siempre criticaban eso, pero cuando llega PPK al gobierno, muchos decían, bueno, él era muy crítico o su espacio, su espectro de gente que lo rodeaba, era muy crítico al tema, pero no pudieron bajarse el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, si es que tú querías, digamos, porque pasa que un gobernante llega y quiere borrar pues el legado que deja el anterior, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿sientes que ahora, con el contexto más polarizante, tú viviste una campaña muy polarizada, pero cada campaña es más polarizada que la otra? Cada vez está siendo más polarizada. Y eso es una tendencia mundial, ¿no? Global, exacto. Vimos la campaña en Estados Unidos. Milei en Milei Argentina. también, ¿no? Entonces, ¿sientes que ahora, con una polarización más fuerte, es más difícil mantener esa hilación entre campaña y gobierno? Sí, yo creo que de hecho ¿Es más de borrón y cuenta nueva? No digo eso, pero sí creo que es más complejo. ¿Por qué? Sí. Porque, a ver, la retórica electoral, Sí. al exigirte tener posiciones más polarizantes para movilizar más. Claro. O sea, no estoy justificando estas prácticas como las de Milei o las de Trump, digamos, pero de alguna manera son prácticas que en sentido estricto son fórmulas ya prehechas que te señalan que, mira, esta es la fórmula para ganar. Sí. Lo estamos viendo acá con Rafael López Aliaga, ¿no? Entonces, anda
de frente ataca, no uses tanto argumento. Mira, en la época de la campaña de Humala, Carlos León Moya, si te acordarás, Sí, claro. escribió un artículo donde él señala algo que sí pasó realmente en los espacios, ¿no? Yo no estuve en ese momento, pero estuve después en la campaña, pero sí supe que Humala tenía asesores españoles y ecuatorianos, me parece, y estos asesores eran de izquierda, ¿no? Y eran prácticamente militantes, ¿no? Sí. Que habían hecho asesoría en campañas electorales. Y lo que Carlos León muy bien señaló ahí fue que cuando Fabre llega, Fabre les dice, oye, yo quiero ganar elecciones, ustedes están haciendo ideología, o sea, ustedes están haciendo movilización política en función a su ideología, y eso está bien para un espacio, pero no para Pero una no para una campaña electoral efectivamente. para ganar votos. Que el objetivo es ganar. Yo lo que quiero ganar. Ustedes están construyéndose un techo muy bajo porque su narrativa ideológica llega a un techo. Sí, sí, sí. Yo no tengo techo cuando yo abro eso y no me enmarco en una narrativa ideológica. Sí, ¿no? correcto. Entonces, eso, por ejemplo, era lo más complejo de la época. Que digamos, las fuerzas que movilizan a las bases son bases ideológicas. Totalmente. Toda la gente que se mueve ahí son activistas políticos. Sí, por supuesto. Pero tú a un activista, ese era digamos, el conflicto que había, ¿no? O sea, como que dejar de ser más activista y volverte más consultor de comunicación política de manera estratégica, ¿no? Entonces Totalmente. dejas de lado el componente movilizador ideológico activista y te vuelves más estratégico profesional. Ahora, yo creo que ahora el problema es peor porque estás hablando de fórmulas que tienen sustento en la evidencia que sí funciona. Hay muchos ejemplos. La pregunta es, ¿qué camino vas a tomar? ¿Quieres tomar el camino de un Rafael López Aliaga, de un Milei, de un Trump, que no es coincidencia pues que estén hacia un lado del espectro político? Sí, ¿no? claro. ¿O quieres tomar el camino, digamos, de no ir en contra de tu esencia, ¿no? Pero aún así lograr hacer un partido que de alguna manera le haga la lucha a estas fórmulas Claro. ya prehechas? Pero mira, en ambos casos, en ambas líneas que tú marcas, ya no tiene sentido la posición intermedia, ¿no? No. El famoso centro, ¿no? ¿Tú crees que, ya muchos han adelantado en decir, ¿no? Que ya estamos hablando, al menos en este momento, de un final del centro político? Mira. ¿Hay espacio para el centro político? Mira. Desde el punto de vista de la comunicación política. Sí, yo te entiendo claramente. Y mira, Los tibios, ¿no? es difícil contrarrestar algo que ya demostró con la evidencia que ha funcionado, ¿no? Sí, claro. Pero de alguna manera los defensores de esa fórmula siguen siendo además actores de extremo. O sea, el que defiende Por esa supuesto. fórmula es el que está en el extremo y te dice, yo tengo acá el sustento porque yo gané, así que tú no me puedes decir que no funciona. Entonces, pero la narrativa de que el centro no existe, yo creo que merecería una campaña fina, muy fina, como para defenderlo. Yo creo que sí hay, o sea, mira, En los extremos del centro, ¿no? No centro-centro. Yo te diré que en verdad el centro como concepto funcionaría, y bueno, es una idea, dime, esperanzadora, dime, Que te escuchen. que me a ver. escuchen, ¿no? Pero yo creo que en verdad, si es que tienes una gran convocatoria de actores que la gente reconozca como actores que podrían haber tenido aceras distintas, pero que se van a juntar en contra de otro concepto. Mira, yo creo que el concepto ahora, en este momento, a nivel coyuntural, lo hemos estado hablando en algunas reuniones pues, que uno tiene con algunos políticos. Sí. Se señala que ya no es centro extremos a nivel de izquierda o derecha, ¿no? Ahora se está hablando del tema de la formalidad versus la informalidad, de lo legal versus lo ilegal. Claro. Y ya esa matriz de Nolan que te hablaba de derecha, izquierda, liberal, conservador, yo creo que se está transformando. Por lo menos en Perú podría ser un caso muy particular porque
ya nos está hablando, o sea, el caso del Perú es bastante particular, porque mira, también si tú analizas Sudamérica, Perú es uno de los países más informales, Sí. estamos hablando más del 80%. Yo hace unos años estuve en Ecuador y le preguntaba a un taxista, oye, ¿cuánto es el nivel de informalidad acá? 25%, ¿no? Estás No, hablando de acá es Ecuador. increíble. Estamos cerquita. Y a nivel económico no es que Ecuador esté mejor que Perú. Ahora, por ejemplo, también tiene muchos problemas de inseguridad con el tema del narcotráfico, Sí, 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 etcétera. sí. Pero estás hablando de que la base de la dinámica social tiene un 25% de informalidad y acá estamos en un 80%. Entonces, Increíble. yo creo que por ahí podrían venir algunas estrategias de comunicación política que no se traicionen en la esencia y que igual terminen siendo efectivas, ¿no? Claro, Que claro. puedan lograr una victoria Sí, electoral. sí, 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 Porque pues. siempre se puede encontrar otro camino, mi querido Renzo, ¿no? O sea, no Sí. podemos, imagínate, si no, ahora todos los candidatos estarían optando por la fórmula mágica, ¿no? No, no hay, Haz no, tu no, no discurso, hay, no haz tu hay. discurso extremo, rompe en redes, critica a los Y progres vas a ganar. y vas a ganar, ¿no? Ahora, hemos hablado de la campaña permanente si es que uno gana la elección, Sí, ¿no? claro. Pero también existe y se aplica ese concepto para un político que necesariamente no tiene la certeza de una victoria, pero que mira su carrera política con cierta proyección. Ah, sí, claro. En el Perú y en el mundo hemos visto que después de una campaña muchos candidatos que no obtuvieron una victoria desaparecen, ¿no? Entonces, y aparecen en el último tramo, como que la ciudadanía se va a acordar de lo que hizo en el anterior, hace 4 o 5 años. ¿Qué tan aconsejable es que un candidato político o política que no haya logrado una victoria, un puesto de elección popular, eh, continúe con cierta campaña de posicionamiento durante esos años que no ha estado en el gobierno, que no pudo lograr, ¿no? Claro. O sea, digamos que la evidencia te dice que muy poca gente, Sí, cuando termina una campaña y no ha ganado, mantiene una especie de, digamos, participación en la vida pública permanente, sí, ¿no? Que haga que tú sigas construyendo una percepción en la gente sí, claro. de largo plazo y dices, bueno, no gané esta vez, pero me mantengo en el ruedo para que la gente siga viendo que esta es mi línea, ¿no? Sí, Muy poca gente, la gente se esconde, se como tú con- bien has dicho, pero yo creo que eso viene porque hay muy poca cultura de la comunicación política, sí, justamente. Yo creo que espacios como este ayudan sí, muchísimo porque yo te soy sincero, yo he trabajado con muchos funcionarios públicos, políticos, sí, y te hablan mucho de que sí, pues la comunicación es importantísima sí, y que esto, pero nadie entiende cómo va la comunicación. Y cuando tú les dices, oye, yo no soy un mago, en verdad yo lo que hago es aconsejarte entender cuál es tu ruta, tu propósito, tu norte, y yo en función de eso te establezco una estrategia para que tú refuerces esa esencia que ujú, tú eres en la gente y la gente te reconozca así. Pero la gente piensa pues que, oye, yo puedo ser A, pero tú con la comunicación me puedes convertir en Z. claro, exacto. Eso es inviable. Eso, Nosotros no somos magos, eso digamos, porque ¿no? también piensan que la comunicación política, o mejor dicho, muchos políticos se han acostumbrado a que la comunicación política, el manejo, se haga de manera informal, no hay una Muy profesionalización. efectivamente. Ahora, el mejor ejemplo, creo, de la campaña permanente no estando en el gobierno es lo que le ha pasado a Donald Trump. Donald Trump ya había ganado un posicionamiento como presidente. No postuló, bueno, no postuló, no salió electo, estuvo todos estos años durante la administración de Biden estuvo escondido. Claro, Estuvo permanentemente claro, posicionando. estuvo O en sea, la opinión esta pública. victoria que ha sido No es de abrumadora, la campaña, es de no, un trabajo que ha hecho cuando por Biden supuesto. estaba de gobierno y él todavía era un actor público, ¿no? Así es. Claro, Entonces, eso es el mejor ejemplo de una campaña permanente fuera del gobierno, ¿no? claro. O sea, en verdad, el político, sobre todo acá en Perú, digamos, no termina de entender que él tiene que construir reputación a lo largo de una vida pública en la que el truco, ¿sabes cuál es?
que sea consecuente, ¿no? La Sí. consecuencia es lo que construye reputación a largo plazo y como dicen en la comunicación corporativa, te vuelves una love mark, ¿no? Te vuelves una marca que la gente reconozca, con la que la gente se identifique. Entonces, ese es el tema. Tú tienes que Sí. seguir manteniendo y comunicando permanentemente lo que eres para poder construir y además pensando en la próxima campaña Sí, por electoral. supuesto. Perdí ahora, ya bueno, vamos a seguir haciendo campaña. Por supuesto, ¿no? por El supuesto. problema es que las campañas electorales cuestan mucho dinero y me imagino que No es negocio. no solo por eso. Yo te digo, me imagino que los gastos que Sí, hacen por supuesto, ellos son hacen que, bueno, tengo que regresar a mi actividad para recuperar generar caja, pero puedes seguir mandatiéndote Sí, sí, en la vida pública, Bueno, ¿no? Rubén, te agradezco por este espacio, por tu tiempo, ha sido muy, muy interesante. ¿Qué referencias bibliográficas tú recomiendas si hablamos de comunicación política en general o de campaña permanente? Mira, yo en ese sentido soy, o sea, tú sabes que yo soy comunicador, Sí, hemos estudiado en la misma facultad sí, por supuesto. y después en el posgrado también hemos También. estudiado lo mismo, ¿no? Sí, sí. Ciencia política. Ciencia ¿no? política. Entonces yo soy muy estricto con la bibliografía dura. O sea, yo obviamente leo libros de comunicación política, Sí, lees sí. a Mario Riorda, Claro. lees a Crespo, hay varios, ¿no? Pero yo siempre voy a recomendar a los clásicos porque creo que entender la comunicación política, yo tengo la teoría que la comunicación y la política prácticamente se superponen en algunos momentos, o sea, vienen a ser lo Sí. mismo. Entonces, yo recomendaría, por ejemplo, Comunicación y Poder de Castells, ¿no? Que es un libro, es uno de librazo, mis libros de sí. cabecera, es un bodoque así, Pero no, te lo lees o rapidísimo. uno que es durísimo, que sí lo recomiendo, pero es muy duro de leer, que es Teoría del Acto Comunicativo de Habermas, que es durísimo. Bueno, pero eso es esencial. Es esencial. Es esencial. Tienes que entenderlo. O, por ejemplo, eso si quieres entender la relación entre la comunicación y la política. Hay Sí. otros libros que tocan la comunicación desde lo social. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Portocarrero, por ejemplo, acá en Perú. Ajá. Hay un libro de él que se llama La urgencia por decir nosotros, que tú sabes que Portocarrero desde la sociología analiza y quiere buscar cuál es esta esencia que nos hace peruanos, ¿no? Sí, La sí. identidad nacional. Y la encuentra finalmente en el último capítulo, la encuentra en la comunicación. Ajá. Y me parece interesante, ¿no? Entonces, yo Muy bien. recomendaría esos libros que son duros, Apuntados. son como que libros de cabecera, ¿no? Yo quería cerrar para recomendar una serie, porque siempre en Sí. política, bueno, no solamente libros, sino series. Seguro has visto la serie The Crown. The Crown. Sí. Y de la historia de la corona inglesa, una serie que está muy bien hecha, muy Sí. bien producida, y la pueden encontrar en Netflix. Pero hablando de campaña permanente, podemos hablar en esa serie de un desarrollo de campaña permanente desde la corona con diferentes primeros ministros, ¿no? Claro. Y es muy interesante estas coordinaciones, estas pujas políticas por tener una mejor imagen de la corona, ¿no? Que en Efectivamente. determinados momentos ha sido crítico. Pero tú sabes que, por ejemplo, hace muchos años, pues todo el mundo hablaba de House of Cards. ¿no? Sí, también. Y en algún momento House of Cards era como la referencia más cercana a lo que hace un comunicador político Sí. o un político, ¿no? Sí, Ahora, cuando yo vi Borgen, también. ya House of Cards se convirtió en una especie de serie hollywoodense que tenía muchos giros narrativos ya mucho más ficticios, Sí. pero con Borgen sí te das cuenta que lo que se ve en Borgen es casi lo que uno vive en el ámbito público. Sí, Entonces es más real. yo te podría decir que cosas que yo he vivido en Palacio, en gobierno, algunas calzan perfectamente las negociaciones que hacen con el Parlamento. Sí. O sea, a mí Borgen sí me parece lo más cercano a lo que uno vive dentro del ámbito público. Es más terrenal esa serie. Es más terrenal. Sí, es más verosímil, Sí. digamos, ¿no? Bueno, entonces ya se han quedado con varias series y varios libros. Te agradezco, Sí. Rubén, por este tiempo. Mi querido Renzo, un gusto y bueno, para lo que necesites. Te vamos a llamar nuevamente, seguramente, Hablemos porque de la nuevo. campaña va a estar muy fuerte. Va a estar buena, va a estar buena. Bueno, eso ha sido un episodio más de Laboratorio de Comunicación Política. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Coméntenos, sugiérannos, por favor, otros temas que vamos a seguir con más episodios. Hasta la próxima. Chao.